la familia, incluso hasta 7 días. Dice que en esos días también como nosotros, repartían alimentos, mucha comida. Pero también como nosotros, dice que muchas veces los invitados, ellos también traían alimentos para poderla compartir con todos. Todos aportaban. Pero alguien dijo que se comía solo hasta cuando la persona ya había sido puesta en su lugar, sepultada, por así decirlo. Antes de eso no se podía mostrar ningún intento de alegría o ninguna cosa que marcara la normalidad. Solo hasta cuando el cuerpo ya había sido colocado. También se dice que los consoladores no solamente estaban con la familia, sino que ellos estaban ahí para literalmente llorar. Y cuando lloraban, lo hacían de una manera muy notable. Se dice que normalmente los que hacían esa parte eran más las mujeres. Aunque habían también algunos que se golpeaban su pecho en señal de dolor por aquel que había fallecido. Después entonces de 4 días de muerto, cuando llega el Señor Jesús, todo esto está en su apogeo, podríamos decir, porque la simpatía o el dolor era el deber de todos. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Aparte de tener esas personas, dice, encargadas de llorar, claro, había también las personas que lloraban, ahí está, lloraban por el genuino dolor de sentir por sus amigos o por sus familiares, por los recuerdos que tenían. Durante ese tiempo también dice que habían expresiones públicas acerca de la persona que había muerto. Era para recordar al familiar o para honrarlo. La meta era de hacer todo lo posible, llévese eso en cuenta, o tome eso en cuenta. Era hacer todo lo posible para consolar a los seres queridos. Esa era la meta. Y muchas veces se dice que estas prácticas duraban hasta 30 días. De verdad que era algo muy hermoso y yo creo que necesario. Porque si lo comparamos, ¿verdad?, con los funerales o los servicios fúnebres de nuestros días, cuando los analizamos, alguien dijo que en vez de ser un encuentro, poder de alguna manera consolar a las personas o para interactuar con ellas, ya lo que se ha convertido más que todo es en un evento, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora, llamó la atención que pensando en esto, un gran pastor, él dijo de que nosotros como iglesia no nos podemos caracterizar por el hecho de que, o por la manera como nosotros entretenemos, ya sea a la juventud o cómo entretenemos a la gente. Esa no puede ser la manera como nos caracterizamos. La manera como debemos de caracterizarnos es en la forma de cómo nosotros tratamos con los ancianos o con los desconsolados o con aquellos que están en dolor o con aquellos que están en los peores momentos de su vida. Eso es lo que caracteriza a la verdadera iglesia. Porque pensándolo bien, es cierto. Cualquiera puede realizar un evento para atraer a las personas y que las personas vengan y pasen un buen rato con nosotros, ¿verdad que sí? La próxima semana es un buen ejemplo. Pero no es eso lo que debe de caracterizarnos, sino de que lo que nos debe de caracterizar es la manera como nosotros guardamos esas relaciones, si es posible, hasta el final de los días de la persona. Habiendo entonces dicho esto, ¿verdad que no solamente podemos ser una iglesia que escucha o solo observa lo que está pasando sin hacer nada o sin envolvernos? No podemos caracterizarnos como iglesia al solo ser observadores. Sí lo entendemos, ¿verdad? Hay limitaciones.
Hay personas que solo pueden venir el domingo y tan pronto vienen, así también se van. Nosotros lo entendemos. Pero como iglesia, la palabra nos dice que nosotros no podemos ser solo oidores, sino que tenemos que ser hacedores. ¿Verdad que sí? Pero es entonces en esta escena que Jesús llega con muchas personas que de una u otra manera habían sido orquestadas, podemos decirlo así, de manera soberana para estar ahí. Obviamente ellas no lo sabían, pero en su soberanía Dios sí. Y habían sido llamadas en ese preciso momento para ser testigos oculares de esta asombrosa resurrección, porque no era cualquier cosa lo que ellos iban a experimentar. Se les iba a facilitar el hablarle a los demás de lo que habían visto. Ahora ve el versículo 21, dice la palabra que tan pronto Marta supo que Jesús había llegado, salió a encontrarle. Pero mire que en el versículo 21, a pesar de que Marta le hace un reclamo, podríamos decir, combinado con sentimentalismo, porque ella tiene palabras listas para darle al Señor. Pero antes de ello, vea que ella comienza diciéndole, Señor. Y esa, mis hermanos, yo creo que es la perfecta manera de comenzar algo con Dios. Porque ella está haciendo una tremenda declaración de lo que Jesús es para ella. Así debemos de comenzar una plática con nuestro Dios. Pero claro, después de eso viene y le dice, Señor, dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. Seguro que ese pensamiento, usando nuestras palabras, seguro que se la había estado comiendo todos estos 4 días. Seguro que estuvieron martillando. Precisamente, ¿verdad? En esos momentos, se lo podríamos llamar, en esos momentos de incertidumbre, que es también cuando en nuestras vidas se empiezan a venir, ¿verdad? Esos pensamientos, en inglés se llaman what if. ¿Qué tal si yo hubiera hecho? ¿O qué tal si yo no hubiera hecho esto? También es tan maravilloso cuando nosotros podemos descansar en la verdad que nuestro Dios está en control. Qué hermoso es descansar en esa verdad. Pero tenemos que conocer la verdad para poder descansar en ella. Y eso era lo que estas 2 mujeres estaban a punto de experimentar, de que ese Señor, o el Señor de sus vidas, estaba en control. Ahora, mire que Marta sabía que el Señor tenía un poder sanador. Eso ella lo había visto. Ella posiblemente se le cruzó por su mente en estos 4 días que si el Señor tuvo la capacidad para resucitar a la hija de Jairo y también al hijo de la viuda de Naín, fue porque ellos acababan de morir. ¿Se acuerda de eso? Hablamos de que posiblemente ellas también tenían ese pensamiento que dijimos que ocurría en algunos de esos lugares, donde las personas decían que cuando alguien moría, su espíritu todavía andaba ahí rondando y había esperanza de que la persona se pudiera despertar. Entonces, es posible entonces que la fe de Marta no era suficiente para poder creer que el Señor tenía la capacidad para levantar a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. O su fe no era suficiente para poder ver una resucitación de esta magnitud. En otras palabras, lo que Marta le está diciendo al Señor Jesús es, llegaste tarde.
Pero a pesar, mire, de todos esos conflictos internos que estaba sufriendo Marta y que son reales también en nuestros días, especialmente en momentos tan difíciles, en el versículo 22 hay una esperanza, una pequeña esperanza. Y Marta dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, mire que a pesar de todo, Marta sabe con quién está hablando. Ella ya lo llamó Señor a Jesús. No como una forma de respeto, sino entendiendo o reconociendo lo que era la deidad de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo sabemos? Si se adelanta en el versículo 27, ella lo dijo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso hace la diferencia para el cristiano. Me gusta también la táctica del Señor. El Señor la dejó hablar. El Señor la dejó que se desahogara. No la interrumpió. Qué sabiduría, ¿verdad? Pero entonces en el versículo 23, en el momento adecuado, en el momento preciso, el Señor abre su boca. El Señor habla. No trata de arreglar, ¿verdad?, los asuntos personales que tiene María, sino que simplemente se va y le dice: tu hermano resucitará. Qué hermosas palabras. Yo creo que ante esas palabras eran suficientes para que Marta en ese momento cayera de rodillas y simplemente agradeciera al Señor, volviera a adorar. Pero su confusión, sus problemas opacaron su entendimiento y no comprendió lo que el Señor estaba diciendo. No la dejaron escuchar. Muy típico, ¿verdad?, de nosotros los seres humanos, ¿sí o no? Lo vimos con el paralítico de allá del capítulo 5 de Juan. ¿Se acuerda cuando el Señor viene y le hace la pregunta? Una pregunta muy lógica. ¿Quieres sanar? Y en vez de responderle con un sí rotundo, él empieza a describirle cada una de sus limitaciones. Muy típico también de nosotros. Ahora miren el versículo 24, que yo creo que ese es el enfoque. Marta sigue mostrando un tipo de conocimiento teológico que ella tiene. En otras palabras, conocía las escrituras. No voy a entrar en eso, pero necesitamos conocer las escrituras. Porque mire que cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará, ella responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, que la cristología de Marta estaba ahí completa. ¿Por qué? Porque ya había reconocido a Jesús como el Cristo, como su Señor, como su Salvador. Pero también dijo alguien que la escatología de Marta estaba bien trazada, es decir, lo que iba a ocurrir en el futuro. Y algo de lo que ella estaba segura es de que todos los muertos iban a ser resucitados. Todos. Eso ella lo tenía seguro. ¿Cómo lo sabe? ¿O cómo lo sabía? Bueno, ya ellos estaban familiarizados con el libro de Job. Si nos vamos al capítulo 19 de Job, o escuche, más o menos por ahí del versículo 25, oiga lo que dijo Job. Dice: yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Eso es que va a resucitar de los muertos. Y sigue diciendo: y después de deshecha mi piel de la muerte, de la descomposición del cuerpo, de la putrefacción, después del buffet de los gusanos. Pues volvemos otra vez con los gusanos. Y después de deshecha mi piel, aún mi carne verá a Dios.
en nuestra humanidad, en nuestra resurrección. Lo vamos a ver. Amén, por favor. Y me gustan las palabras de Job porque él dice: al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Esa salvación es para nosotros. Ahora, si se habla de resurrección, es porque obviamente hay muertos, ¿verdad que sí? No podemos entonces evitar hablar de la realidad que un día todos nosotros vamos a morir. Y cabe también recordar de que nosotros no estamos en control de eso. Nosotros no sabemos cuándo, cómo y dónde, pero va a ocurrir. Y mencionamos, ¿verdad?, de que ni siquiera es una garantía que va a ocurrir cuando se presente la vejez. Yo estaba viendo algunos números de verdad escalofriantes en las cantidades de personas que mueren y en las edades que mueren. Dice que cada minuto 11 personas mueren antes que lleguen a sus 15 años. Cada 11 minutos. Y no digamos de los que ya pasamos los 15. La cosa es de que si nosotros no estamos en control de esto, el llamado es para que estemos preparados cuando eso ocurra. Ese es el llamado. Oiga cómo lo pone Eclesiastés, el capítulo 8 y el versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Job también nos da una instrucción sobre eso en el capítulo 14. El versículo 1 y 2 dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de tribulaciones. ¿Dónde está la queja? Ya está pronosticado. Como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Eso de huye es que muere. Eso es. Ahora, en la teoría de la evolución, ellos dicen de que a la hora de morir, ahí se acabó todo el asunto. Se murió, no voy a decir el dicho, no sé cómo va. Pero, ¿qué es lo que entonces dicen? De acuerdo a la teoría. Es de que entonces debemos, o las personas tienen que disfrutar todo lo que la vida les presente antes de que llegue la muerte. Para la carne o la mente humana eso suena atractivo. Lo terrible es que eso es una mentira. No es lo que la palabra nos dice. Porque la Biblia dice que todo ser, toda persona vivirá para siempre. Y vivirá eternamente en una forma corporal y resucitada. Ya sea en el cielo o en el infierno. Pero eso es lo que la Biblia habla. Y vivirá, mire, eternamente de una manera corporal y resucitada para que pueda vivir ya sea en ese cielo o en el infierno. Dios va a preparar esos cuerpos. Es decir, que ya sea en un lugar donde su cuerpo y alma puedan disfrutar de esa dicha de la vida eterna, o ya sea donde su cuerpo y su alma puedan absorber todo el castigo eterno que Dios tiene para todos aquellos que se rebelaron contra Él. Pero eso es lo que la palabra nos dice. Y de hecho, es ni más ni menos que nuestro amoroso Señor Jesucristo el que hará que todos resuciten. Él ya lo mencionó, ¿verdad? Si se acuerda, ya en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 28, el Señor habló de esto de una manera muy explícita, de verdad. Él dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El punto es
que todos, dice la palabra, serán resucitados. La muerte entonces no es el fin de nadie, pero sí la palabra nos dice que solo hay dos lugares posibles después de la vida. Uno es estar sin Dios y con todos los horrores de la culpa y del castigo. Y otro es estar con todas las bendiciones de un paraíso, con todo el sentido de la palabra. No como esos paraísos, ¿verdad?, que nos presentan ahí en los cruceros. No, es con todo el sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir eso? Con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y con todo lo que viene con Él. Qué maravilloso. Y mira que lo que Jesús dijo ahí en Juan 5 está bien conectado con aquello que dijera el profeta Daniel allá en el capítulo 12. Oiga cómo lo pone él, ya lo hemos visto esto también. Y dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, eso es, resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No es en vano predicar la palabra del Señor, de la diestra y a siniestra, que si usted hace eso, usted será de los que resplandecen. No sé por qué nos confundimos tanto. Las instrucciones a Timoteo fueron esas y a Tito. Haz esto, predica esta palabra y te salvarás, no solamente tú, sino también aquellos que te oyen. ¿Verdad que eso está sencillo? Es predicar la palabra. Lo que entonces sabemos es que el Señor Jesús no solamente es el que da la vida, sino también es el juez que determinará el fin de cada persona. Nos conviene entonces estar bien con Jesús. ¿Me da unos minutos? ¿Qué es lo que entendemos con esto? Que todas estas cosas que hemos oído, con quien se hacen posible, es con el Señor Jesucristo. Porque Él es la fuente que da vida. Y Él es el que va a dar vida, mire, a todos los cuerpos, sin importar cómo hayan muerto, sin importar dónde hayan muerto, sin importar cuándo hayan muerto. Lo que la palabra entonces me dice es que desde la primera persona que falleció, desde esa, el Señor va a resucitar a todos hasta la última que muera. Por eso entonces es que Apocalipsis en el capítulo 20 literalmente me dice que al mar se le dio una orden. Y oiga lo que dice, correcto. Dice que el mar entregará a los muertos que están en él. Y la muerte y el Hades tendrá que también entregar los muertos que estaban en ellos. Pues ese es un lugar donde llegan todos los muertos para ser juzgado cada uno según ¿qué? Sus obras. Esa es la orden que recibieron. Y el Señor entonces, como dije al principio, les va a dar, porque Él es el que dice, yo tengo la vida, yo soy la vida y yo la doy a quien yo quiera. Pues en ese momento se las va a dar a todos. A todos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que le va a dar la vida a cada cuerpo para que cada cuerpo, como dije, pueda resistir su destino. Unos ante la presencia de Dios y otros en aquel infierno eterno. Porque el cuerpo tiene que ser adecuado para que pueda resistir todo ese castigo por toda la eternidad. Y créanme, mis hermanos, que no hablo con arrogancia acerca de eso. Eso es algo para que nosotros lo tomemos con cuidado y que lo hablemos con amor. ¿Verdad que sí? Con esto termino. Oiga la manera como habla Pablo acerca de esto, porque lo que estamos viendo hasta el momento es de que la muerte entonces
no es el fin, sino es una transición que ocurre, dijo alguien, en una fracción de segundo o aún más rápido. Es simplemente una transición. Pero me gusta cómo lo pone el apóstol Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, una lectura muy conocida, el capítulo 4, comenzando ahí por el versículo 14. Oiga lo que dice él. Porque si creemos, ahí está la clave, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Se acuerda de eso? Una tierna manera de decir aquellos que murieron, los hijos de Dios, solo duermen. A los que durmieron en Jesús. El versículo 15. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, esa es la esperanza también de cada uno de nosotros, hablando en el día de hoy, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mis hermanos, por eso el Hijo de Dios vive y por eso el Hijo de Dios se guarda para el Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, por favor.